Juan capítulo 14, de los versos 1 al 6 nuevamente. Y eh, tenemos nuestro tiempo con el Señor y su palabra. ¿Están ahí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, gracias por tu palabra y es especial recordar que creer en ti es la base de nuestra fe, que tú eres el fundamento, el pilar, la cabeza del ángulo, Señor, y la piedra angular, perdón, sobre la cual la iglesia debe ser edificada, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y hoy, Señor, te damos gracias porque volvemos y reafirmamos nuestra fe en ti. Te pido que hables a nuestro corazón, que nos guíes, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo esperanza en medio de la angustia. Recuerden ustedes que vimos que el Señor trajo una exhortación de ánimo a sus discípulos angustiados. Eso está en el verso 1, ¿verdad? Luego el Señor dio razones por las cuales ellos no deberían estar angustiados. Y una de esas razones es la morada celestial prometida. De los versos 2 y 3 vimos que esta morada es una certeza, ¿verdad? Porque el Señor garantiza ese lugar a través de su palabra. Y la morada, esta morada celestial sería preparada por el Señor, como ya lo ha dicho. Pero también esto, el empezar a disfrutar de esa morada sería cuando Él viniera por su iglesia. Hoy veremos el lugar como tal, la ubicación y el camino para ir a esa morada. Podríamos decir que Jesús es el camino a la morada celestial. Y entonces lo que vemos en el verso 4 es que Jesús deja claro el lugar donde Él se dispone a ir. En el verso 5 vamos a ver esa pregunta de Tomás, ¿sí? Del lugar y las coordenadas, por así decirlo. Y en el verso 6 vemos que Jesús es el camino a la morada celestial. Veamos el verso 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es interesante que Jesús da por sentado que sus discípulos deben saber cuál es el lugar y cuál es el camino para llegar al lugar, ¿sí? Primero porque no es la única vez que Jesús les ha dicho acerca del lugar. De hecho, Él viene diciendo que no deberían turbar, que no deberían estar ansiosos en su corazón, porque Él tenía un lugar preparado para ellos, que el Padre había preparado un lugar para ellos. Y también Jesús da por sentado que ellos lo saben, porque Jesús ha hablado de este lugar en varias ocasiones. Entonces, aunque es un tema que todos debían tener claro, vemos que no fue así. Ellos no tenían claro, o en este caso Tomás, pero Tomás, noten que hace la pregunta en plural. Dice el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás, que es conocido como Dídimo, que es gemelo, ¿sí? Aquí podríamos ver como un ejemplo a seguir de Tomás. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de Tomás? Y es que Tomás hizo la pregunta.
¿sí? Aunque el Señor da por sentado que ellos saben de qué es lo que Jesús está hablando del lugar y cómo llegar a ese lugar, Tomás hace esta pregunta y aquí tenemos ese ejemplo a seguir, ¿no? Y es que cuando no entendamos algo acerca de Dios, de su palabra u otro aspecto, es bueno que preguntemos hasta que nos quede claro. De hecho, en los grupos de conexión desarrollamos la habilidad de hacer exégesis al texto por medio de preguntas. Algo que estamos haciendo en los grupos de conexión de los jueves es que tomamos el texto y le hacemos preguntas al texto que el texto mismo pueda respondernos. Y de esa manera podemos hacer una buena interpretación del texto. Tomás aquí deja claro que él y los demás no saben para dónde va el Señor y cómo podrían entonces seguirlo, ¿sí? Y es interesante en cuanto al lugar, porque Jesús ya viene hablando, Jesús ha venido diciendo una vez y otra vez, ellos lo han escuchado, tanto directamente como de una manera indirecta. ¿Cómo así que directo? Cuando Jesús se ha referido a ellos, como aquí en el capítulo 14, Él les está hablando de un lugar, pero en otros pasajes de las Escrituras, en otros momentos, Jesús habló de una manera indirecta, o mejor, ellos estuvieron cuando Jesús tuvo conversaciones con los judíos, ya sea los líderes religiosos o cualquier judío que hacía preguntas, Jesús hablaba de ese lugar. O sea que ellos debían saberlo, debían conocer muy bien acerca del lugar. Entonces lo primero que debemos entender es, recordemos preguntar cuando no sepamos algo. Un profesor decía que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y a veces siempre me viene a mi idea, me viene a mi mente esto que el Señor está hablando con ellos y todos como acentuando con su cabeza. Y saben el lugar, y saben para dónde voy, y ya conocen el camino y todos haciendo así. Pero gracias a que Tomás preguntó, todos podrían saber cuál era el lugar, cuál era el camino, y hoy podemos saber cuál es ese lugar y ese camino. Entonces veamos algunas veces en las que Jesús habló de una manera indirecta, o sea, los discípulos escucharon cuál era ese lugar, ¿verdad? Entonces ellos debían saber cuál es ese lugar. En Juan capítulo 7, versos 33 al 36. Si me acompañas ahí, podemos encontrar Juan 7, 33. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Pregunta, ¿a dónde iría Jesús según este texto? ¿A dónde iría Jesús? Iría a aquel que le envió, ¿verdad? El texto no dice el Padre, no dice el cielo, pero obviamente nosotros por todo el contexto sabemos a qué se está refiriendo, pero es muy importante. ¿Quién envió a Jesús? El Padre lo envió. Jesús lo dice en varios pasajes, ahorita vamos a ver uno de ellos puntual. Entonces nosotros podríamos saber que el lugar que está hablando es la morada celestial, la casa del Padre, que es la que está diciendo en Juan 14:2. La pregunta es si los judíos entendieron lo que Jesús les dijo en ese momento. Jesús dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Lo entendieron los discípulos que escucharon esto? Miren el verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. El verso 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pregunta, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron cuando Jesús dijo esto? Porque no preguntaron, porque se hicieron una idea de lo que Jesús estaba diciendo. Eso es que debe ser que se va por allá disperso a los griegos. Pero ¿por qué no preguntaron? Porque ellos no creían en Jesús. Ellos simplemente venían y debatían
con él. El tema era que ellos no creían en el Señor. Pero es claro que el lugar del que Jesús está hablando es la morada celestial. Es el lugar donde el Padre está. Para nosotros es claro, ¿verdad? Pero para los discípulos no era claro. Y la pregunta es, ¿por qué no era tan claro si Jesús lo había dicho no solo una, sino varias veces? Y la respuesta podría ser que no era por falta de entendimiento, sino también por incredulidad. De alguna forma ellos estaban en su mente debatiéndose cómo podría ser posible esto. Entonces, cuando no entiendas algo, qué bueno que preguntes. Cuando no preguntas, entonces te haces ideas equivocadas o quedas frustrado, quedas sin entendimiento. Miren cuán importante es esto con respecto a la comunicación en las relaciones interpersonales. ¿Cuántos problemas tenemos muchas veces por falta de buena comunicación? Y por eso la pregunta es válida. ¿Lo que dijiste fue lo siguiente? ¿Lo que esperas que yo haga es esto? Y en ese momento te das cuenta que no te comunicaste bien o que no te entendieron o que no te hiciste entender. Y qué bueno que puedes ahorrarte una cantidad de inconvenientes muchas veces. No sé si les ha pasado que dicen algo y las personas entienden algo totalmente diferente. Y Jesús está diciendo una verdad espiritual y ellos están entendiendo. ¿Será que se va a ir con los griegos? Para los judíos es como se va a ir con esa chusma y nosotros no podemos estar con los griegos. Entonces, por eso dice que no podemos ir donde Él va a ir. Pero Jesús está hablando de la morada celestial. Miren otro pasaje muy importante, Juan 8:18, que responde la pregunta acerca del lugar. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿quién fue el que envió a Jesús? El Padre, el texto lo dice, ¿verdad? Y en Juan 7:33 acabamos de leer que dice, iré al que me envió. Entonces yo le hago preguntas al texto. Cuando estudiemos la Biblia, recuerden, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. No me hago una idea, no es un, no es, no me hago una idea de acuerdo a mi sistema de creencias, sino que realmente que la Biblia, que la palabra de Dios responda a esas preguntas que yo estoy haciendo, para no terminar sacando una conclusión errada, y mucho menos o mucho más cuando se trata de asuntos de la fe en Dios. ¿Cuántas personas pueden tener ideas totalmente equivocadas acerca de la persona de Jesús o creencias equivocadas acerca de la persona de Jesús y del Padre? ¿Y verdad? ¿Y por qué es esto? Porque eso fue lo que le enseñaron y simplemente creció así, pero no tiene una respuesta clara en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me hago una pregunta, y la pregunta sería, ¿a dónde va a ir Jesús? Él ha dicho que va a ir al lugar de donde fue enviado. ¿Y quién fue el que le envió a él? Pues el Padre. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va a ir Jesús? Él va a ir al Padre. Y entonces no tengo ideas totalmente fuera de contexto, equivocadas, y cuán importante es que nosotros hagamos este ejercicio de preguntarnos o de preguntarle al texto, de preguntar en la palabra de Dios cuando estemos en un discipulado, hacer preguntas. Y saben, en estos grupos de conexión han salido unas preguntas tan chéveres. De hecho, en el grupo que está en Cali ya se están postulando personas el congregante del mes. ¿Sí? Que el que más hace preguntas o los comentarios que hace son muy chéveres y ya están colocándole una foto al congregante del mes, entonces lo ponen en la sala de ese, no mentira, estoy molestando, pero están hablando del congregante del mes, o sea, el que pregunta. Y con esas preguntas, ¿cuántas cosas salen? Ustedes saben que en los grupos de conexiones preguntarle al texto. Y miren, ha sido un ejercicio tan especial que muchas veces las personas dan opiniones. Hacemos una pregunta, ¿qué verdad nos enseña el texto acerca de Jesús? Y alguien simplemente da una opinión y entonces la contrarrespuesta es ¿dónde lo dice? Y cuando vuelve y mira el texto, dice, no, no lo dice en ninguna parte.
Entonces, no, dime en el texto dónde dice esa verdad acerca de Jesús, dónde hay un pecado que nosotros podríamos evitar, dónde hay una promesa. Y muchas veces decimos, la promesa es que el Señor me ama. Sí, pero ¿dónde en el texto te dice? Claro, en toda la Biblia tenemos esa promesa o tenemos esa verdad que Dios nos ama, pero ¿dónde está en este texto que estamos leyendo? ¿Cuán importante es que preguntemos? ¿Cuán importante es que preguntemos al texto? ¿Cuán importante es que vayamos a la Biblia y conozcamos al Jesús de la Biblia? Conozcamos al Dios de la Biblia y no simplemente creamos que lo conocemos, porque tenemos un sistema religioso por la cultura, por el lugar donde crecí, donde nací, y simplemente tengo una idea de Jesús, pero esa idea de Jesús o ese Jesús que tengo en mi corazón es un Jesús que está totalmente distorsionado y que no está en las escrituras. No sé si les pasa que conocemos muchas personas que tienen a un Jesús de acuerdo a su imagen y su semejanza, pero no realmente el Jesús de la Biblia. Miren Juan capítulo 12, vamos siguiendo acerca de este lugar del que Jesús estaba hablando, porque estamos diciendo que los discípulos deberían saber de qué lugar estaba hablando Jesús. ¿Por qué Tomás pregunta que no sabe para dónde va? Si Jesús dice, voy al que me envió, y varias veces dijo, el que me envió fue el Padre. ¿Por qué Tomás hace esta pregunta? Y cuán importante también es la respuesta de Jesús. No solamente la respuesta, sino la forma en que Jesús respondió. ¿Sí? Miren Juan 12, 44 al 50. Otra demostración. Hemos visto en Juan 7 que Jesús ha declarado a dónde iría. Juan 8, Jesús ha dicho quién le envió, o sea, cuál es el lugar donde él iría, donde fue enviado. Y en Juan 12, 44 al 50 lo confirma. Miren lo que dice el verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Entonces, si yo creo en Jesús, creo también en quién? En el Padre. Muy bien. Vean el verso 45. Y el que me ve, ve a quién? Al que me envió. Entonces, si yo veo a Jesús, Jesús me revela al Padre. Miren el verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, queda claro otra vez. ¿Quién lo envió? El Padre, muy bien. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto fue lo que los discípulos habían escuchado vez tras vez en las enseñanzas públicas de Jesús. Y estando ahí en el aposento alto, el Señor vuelve y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo es que Tomás pregunta, ¿para dónde vas, Señor? Si Jesús está diciendo, me voy al lugar de donde vine, me voy a estar con el que me envió. Lo han escuchado una y otra vez. Y en esta ocasión Jesús vuelve a declarar lo mismo. Podríamos entonces concluir que no era falta de entendimiento, sino más bien incredulidad de los discípulos. ¿Sí? Muchas veces el Señor nos dice una y otra vez lo que nosotros ya hemos escuchado, pero no es falta de entendimiento, sino que nos cuesta creer o voluntariamente rechazamos eso para nuestras vidas y no creemos lo que el Señor nos está diciendo. Por eso cuando Tomás hace la pregunta, él esperaba que la respuesta fuera una respuesta lejana, o sea, que el Señor fuera a Google Maps y le mostrara la ruta para llegar, ¿sí? Como que le mostrara un mapa y que le dijera hacia dónde se deberían dirigir. En cierto sentido es como que la pregunta de Tomás se parece a aquel que anda buscando sus gafas y no se da cuenta que las tiene en su cabeza. ¿Le ha pasado o no? Empieza y los lentes, ¿dónde los dejé? Y empieza a buscarlo. ¿Y dónde los tiene? En la cabeza. Pero ¿saben?
Uno piensa que lo ha visto todo. Esa semana la aplicación fue mejor. Esa semana salí y entonces me bajé del ascensor, iba saliendo hacia el parqueadero y venían unas personas. Y en ese momento un niño estaba llorando y una señora que iba caminando ahí al lado de nosotros nos dijo algo, pero en ese momento se azaró toda y empezó a buscar a su mascota. ¡Ah! ¿Dónde está Mía? Se le perdió por un instante la mascota. ¿Dónde estaba la mascota? Ella la tenía cargada. Entonces uno piensa que lo ha visto todo, ¿no? Pero no. Entonces Tomás está en la misma. Tomás espera que Jesús le dé una respuesta. ¿Qué respuesta esperaba Tomás del Señor? Que el Señor le mostrara la ubicación y todo esto, pero realmente, y miren que la pregunta que hace Tomás es tremendo. Dice a Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y uno diría, ¿cómo no sabes, Tomás, hacia dónde vas, hacia dónde va el Señor? ¿Cómo no saben los discípulos? Porque el que calla, otorga. Y Tomás no dijo, Señor, ¿sí? Porque uno a veces le da, porque muchas veces uno no pregunta, ¿por qué uno no pregunta? Para no pasar el ridículo, la vergüenza, ¿no? Que la gente le diga, ¡ay! Pero a Tomás, yo creo que Pedro, conociendo a Pedro, cuando Tomás dijo, Señor, no sabemos, y entonces Pedro hubiera dicho, no sabemos, hay mucha gente, usted no sabe, pregunte por usted. Pero yo sí sé para dónde va el Señor, Tomás. Mira, el Señor va al seno del Padre. Pero el que calla, otorga. O sea que si Pedro, que es el primero que se lanza a decir algo, no dijo nada, es porque él tampoco sabía. Y cuando el Señor dijo, y ustedes saben a dónde voy y cuál es el camino, el Señor que todo lo sabe, la pregunta es, ¿será que el Señor no sabía que ellos no sabían o se resistían a creer? ¿Sí? Y que necesitaban esta declaración en sus vidas. Yo creo que era algo provocado por el Señor, para provocar esta pregunta de Tomás y para que hoy, después de 2000 años, nos quede tan claro quién es Jesús para nosotros. Si no nos ha quedado claro quién es Jesús, pasando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, creo que hoy podremos saber y podremos entender con claridad. Si usted lleva viniendo más de un año escuchando cada capítulo que hemos estudiado de Juan y usted no tiene claro quién es Jesús, pues hoy queda claro quién es Jesús con su respuesta, dicho de su propia boca. Entonces, muy importante lo que va a decir el Señor. El Señor deja claro realmente hacia dónde va. Y en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, conocidos por propios y extraños. Aquellos que nunca han leído la Biblia, uno inicia diciendo, a Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué dice la gente? Completa el texto, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesús está respondiendo acerca del camino al lugar e implícitamente responde acerca del lugar. Pero antes de entrar directamente con la respuesta de Jesús, ver cada una de esas verdades que Jesús dijo de sí mismo, de camino, la verdad y la vida, quisiera que notáramos otro ejemplo a seguir del Maestro, del Señor, ¿verdad? Y es que es paciente para enseñar. ¿Creen ustedes que Jesús era paciente para enseñar? Totalmente, ¿sí? Porque la forma en que Jesús está respondiendo, hay una firmeza, hay un amor. ¿Quién debería estar angustiado? ¿Los discípulos o el Señor? Según la situación que está por venir. Quien debería estar angustiado y de hecho lo ha manifestado, mi alma está angustiada hasta la muerte, él sabe lo que viene, ¿sí? Él es el que va a sufrir y los discípulos son los que están angustiados y el Señor, el que debería estar angustiado es el que está consolando a aquellos que deberían estarlo consolando a Él. Y aquí el Señor también nos muestra la paciencia que tiene para sus discípulos, al enseñarles, al responderles con gracia
y con misericordia. Recuerden que no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje o capacidad de aprender ciertas cosas, entonces es bueno que seamos pacientes cuando enseñamos. Aquellos que tenemos grupos y enseñamos, ya sea fundamentos, navegantes, a veces nos volvemos como impacientes cuando alguien pregunta algo tan básico y decimos, pero es que este ya debería saberlo. Pero realmente Jesús lo que hace es responder con gracia, con misericordia. Y aquí Jesús responde con el sexto yo soy. En todo el Evangelio recuerden que hay 7 yo soy y aquí está respondiendo con ese sexto yo soy del Evangelio. Y podríamos decir que es fundamental e importante en nuestra fe. Hay una afirmación que establece la gran diferencia con cualquier líder religioso de cualquier época. Con esta declaración de Jesús está haciendo una separación de quién es Él con cualquier otro sistema de creencia. Y si Él es quien dijo ser, pues otro sistema de creencia realmente está totalmente en error, está totalmente perdido y no hay esperanza de vida eterna en él. Por lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si Él es el camino, todo lo que sea por fuera de Jesús, pues entonces está perdido. Si Él es la verdad, todo lo que sea lejos de Jesús está en error. Y si Él es la vida, no hay esperanza para aquellos que creen en otro sistema de fe diferente a Jesús. Y eso es muy interesante. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy el camino, está hablando de la forma para llegar al lugar. ¿Cuál es la forma para llegar al lugar? Jesús, creer en Jesús. Un camino nos habla de una conexión entre dos puntos. En este caso, Cristo se presenta como el único camino o puente entre el hombre y Dios. O sea, la única forma en que el hombre puede llegar al lugar, la única forma, la única puerta, el único camino que el hombre puede llegar al lugar, llegar a la morada celestial, al lugar donde el Señor va a ir y les ha invitado a ir, es creyendo en Jesús. Primera de Timoteo 2:5 es un pasaje fundamental. Primera de Timoteo 2:5 es un pasaje que complementa esta verdad que nosotros hemos creído. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora Natalia, dirigiendo la alabanza, estaba dejando por fuera cualquier deidad diferente a Jesús, ¿verdad? Solo Jesús. Y dice, solo hay un Dios y solo hay un mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es aquel que puede mediar entre tú y Dios? Solo Jesús. Ningún santo, ninguna santa, ningún ángel, arcángel, querubín, absolutamente nadie ni nada puede hacernos un puente entre el Padre y nosotros. Solo Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos, cuál es la forma? Si el camino es la forma para llegar a Dios, ¿cuál es la forma para llegar a Dios? A Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. O sea que Jesús no es una guía más o un maestro que enseña a los hombres el camino de Dios, porque muchos profetas mostraron el camino de Jesús o de Dios, sino que Él mismo es el único camino por el que nos podemos acercar a Dios. Entonces cuando pensamos, ¿cuál es la única forma en que el hombre puede llegar a Dios? La única forma en que el hombre puede llegar a Dios es a través de ¿quién? De Jesús, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y sabes, algunas personas, no sé si lo han escuchado, algunas personas argumentan que este camino es demasiado angosto, pero en realidad es lo suficientemente amplio para todo el mundo, si el mundo decide tomarlo.
¿sí? Y en vez de preocuparse, ¿han escuchado algunas veces que a las personas les parece que es injusto que solo exista un camino? ¿Sí lo han escuchado alguna vez o no? En lugar de preocuparse de lo limitado que parece ser tener solo un camino, deberíamos estar agradecidos con Dios por proveer un camino que garantiza llegar a Él. Y eso es bueno. Cuando la gente te diga, pero eso es injusto, que solo exista un camino para llegar a Dios. Qué bueno que tú le digas, mira, en vez de esto, deberías estar agradecido, que al menos hay un camino. Y ese camino, todo aquel que quiera tomar ese camino puede llegar a Dios. Y ese es Jesucristo. O sea que si creemos en Jesús, ¿qué va a hacer Jesús? Él nos va a llevar al Padre. Y si nos lleva al Padre, entonces vamos a recibir los beneficios de ser un hijo de Dios. Y Jesús es el camino en un sentido doble. Él es el camino del hombre hacia Dios, pero también es el camino de Dios hacia el hombre. Y eso es bien especial, ¿sí? Recuerden que esa es la figura del sumo sacerdote, aquel que estaba ah, delante del pueblo, ¿sí? Estaba puesto por Dios delante del pueblo para acercar las personas a Dios, pero también para Dios acercarse al hombre. Y en ese sentido Jesús es el camino. Eso significa que nuestras oraciones llegan a Dios por medio de Cristo y a su vez todas las bendiciones de Dios descienden a nosotros por medio del Señor. Entonces en esta declaración encontramos que Jesús no solamente es el punto de entrada a la vida, sino que siempre es nuestro camino ahora y en la eternidad. Entonces, ¿cómo saber que estás camino al cielo? ¿Cómo saber que tienes la forma de entrar al cielo? ¿Sí? Porque estás en el camino correcto, que tienes a Jesús. Vamos con la segunda verdad. ¿Sí? Yo soy el camino, ya sabemos que el camino es la forma en que tú puedes ir a ese lugar. Lo segundo es, yo soy la verdad. La palabra verdad habla de plenitud. Jesucristo es la verdad en el sentido más absoluto. Todo aquello que en el entendimiento humano anhela saber, encuentra su respuesta en Jesús. O sea que la verdad se convierte no en una información que tú deberías conocer, sino más bien en una persona con la que tú te deberías relacionar y conocer. ¿Sí? Entonces la verdad es mucho más que una información, es una persona que tú necesitas conocer. ¿Y quién es esa persona que necesitas conocer? A Jesús. Muy importante, Jesús es el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, conoce perfectamente todas las cosas y entiende su propósito y funcionamiento. Por eso es que necesitamos tener a Jesús y conocerlo a Él, aprender, tenerlo a Él. Él es la única verdad absoluta. Y hay unos pasajes que nos muestran, sí, hay unas verdades que nos dicen o que afirman esto. Colosenses 2:3. ¿Qué dice Colosenses 2:3? El autor de Colosenses dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la pregunta es, ¿de quién está hablando el autor de la carta a los Colosenses? Está hablando de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en nuestra búsqueda de Dios, nunca aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar. O sea, en Cristo encontramos total y absoluta revelación del Padre. Por eso Jesucristo es la forma de llegar al Padre. Por eso Jesucristo es quien nos revela al Padre. En cuanto a la verdad, Él es quien revela cómo es el Padre, quién es el Padre, qué espera el Padre de nosotros.
Y entonces la forma de ir a la morada es por medio de Cristo, ¿sí? Quien revela al Padre es Cristo mismo y Él es la verdad, pero también habla acerca de la vida. Miren Hebreos 1, 1 al 3 para ver esto acerca de la verdad, ¿sí? Cómo Cristo se convierte en quien nos revela al Padre. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Miren que en Cristo el Padre hizo el universo. ¿Y quién más podría saber, conocer cómo funciona todo el universo, sino el que lo ha creado? ¿Quién más podría saber cómo funciona algo, sino el mismo que lo creó? Y en ese sentido, Jesús es la verdad absoluta. Y en esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla de una verdad relativa, pero Jesús es la verdad absoluta, es la revelación total que tenemos acerca del Padre. Entonces, el conocimiento de Dios sin Cristo es andar en tinieblas. Si alguien dice que conoce a Dios, pero sin Jesús, es mentira. ¿Sí? No es algo verdad. Anda en tinieblas. Entonces estamos en la verdad absoluta. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad absoluta acerca del Padre. Todo lo que queramos saber del Padre, todo lo que necesitamos saber del Padre está en ¿quién? En Jesús. Y es lo que le va a decir a Felipe. Cuando Felipe le va a decir más adelante, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué va a decir el Señor? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Jesús también es la vida. La palabra vida no es la palabra bios, como hemos hablado, de biología, pero es la palabra zoe, que nos habla de vida eterna. O sea que no solamente basta con saber, también necesitamos vida. Y una vez más, esa vida se encuentra en Cristo, esa vida abundante y eterna. ¿Sí? Y miren lo que dijo Jesús de sí mismo. Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta, ¿quién está hablando en el capítulo 17? Jesús está haciendo una oración. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué es la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué es la vida eterna según ese texto? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? Al Padre, muy bien. Entonces Jesús está diciendo, la vida eterna consiste en conocer al Padre, ¿verdad? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna está en conocer a Jesús como conocemos al Padre. Muy importante. Jesús está diciendo que Él es la forma en que el hombre puede llegar a ese lugar que Él ha prometido. Jesús está diciendo que Él es la verdad que revela al Padre. Y Jesús está diciendo que Él tiene vida eterna para ofrecer esa vida eterna que el Padre ha ofrecido también. Miren lo que dice al final, nadie viene al Padre sino por mí. La palabra nadie, qué bueno que lo tengan en cuenta, ¿qué significa nadie? ¿Qué significa nadie? Nadie, nadie es ni siquiera uno, hombre, mujer o cosa, nadie, ninguno, nada.
Y miren cuán radical es esta declaración de Jesús. Es una declaración radical porque hay personas que tienen problemas con el tema de ser radicales. Una cosa es fanatismo y otra cosa es ser radical. Las personas confunden fanatismo con radical. Pregunta, ¿Jesús es un fanático religioso? No, el fanático es aquel el que hasta lastima a otros o golpea a otros o es capaz de matar a otros porque no creen en lo que él cree o porque no piensan como él piensa. Pero el radical, Jesús fue radical, ¿sí? Es aquel que dice la verdad, ¿sí? No simplemente ablanda o simplemente, ¿cómo se diría? Como que le merma o le quita la importancia de lo que es la verdad, ¿sí? Para quedar bien, sino que dice lo que es. Muchas veces esto puede causar a que personas se sientan ofendidos o qué sé yo, pero Jesús estaba siendo radical, o sea que todo lo que fuera, todo lo que esté fuera de él, todo sistema de creencia fuera de él está en error, está en un engaño, no está en el camino, no, está en un engaño y no hay esperanza de vida eterna. Sin importar cómo se llama ese sistema religioso, nadie puede venir al Padre sino por mí. Y esta es una expresión en término enfático de su obra a favor de los hombres, como es absolutamente suficiente y única. Podríamos decir entonces, según esta declaración de Jesús, que para aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para los que están en error, Cristo es la verdad. Para los que están muertos en sus delitos y pecados, Cristo es la vida. Eso es lo que dice Efesios. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También podríamos decir, según esta verdad, Cristo es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer, la vida sin fin que debemos anhelar. Cristo es el mediador que nos lleva al Padre, el revelador que nos enseña la verdad y el salvador que nos trae a la vida. Y la pregunta es, ¿quién podría decir esto con tal, quién podría decir eso, estas palabras con esa afirmación y respaldarlas a través de una vida completamente santa? Solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo. La Biblia no ofrece esperanza alguna para quien se niega a creer en Cristo. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5, 11 y 12? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. ¿Sí? No tiene la vida. Entonces, si nosotros hacemos las preguntas del texto es, ¿quién tiene la vida eterna? Con Dios. ¿Quién tiene la vida eterna en esa morada celestial que Jesús ha prometido? El que tiene al Hijo. Pero si alguien no tiene al Hijo, ¿tiene esa esperanza? No. ¿Qué dice Juan 5:24, que es el versículo de alcance? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió y no vendrá, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces está diciendo, eso es una verdad, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, crea al Padre que le envió, ¿sí? Tiene vida eterna. No va a venir a condenación. Entonces, si alguien oye la palabra de Dios, pero no cree al Padre que Jesús fue enviado por el Padre, pues entonces va a estar un día en condenación. Si alguien rechaza a Jesús, va a ser condenado y va a estar perdido eternamente. Entonces noten cómo la declaración de Jesús es una declaración radical, es absoluta, es una verdad absoluta.
Y muchos piensan realmente que esta manera de pensar o que esa mentalidad moderna disgusta mucho, que podamos decir que Jesús es el único camino. Pero otros piensan que es simplemente si alguien es sincero en su fe. Pero la sinceridad no puede limpiar los pecados de nadie ni reconciliarte con Dios. No es cuán sincero eres en tu fe, sino en quién has creído. ¿Qué dice el verso 1 de Juan 14? ¿Qué dice el verso 1 de Juan 14? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No es fe en la fe, es creer en quién. En Dios. ¿Y creer en quién? En Jesús. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Si Jesús no es quien dijo ser, invitar a sus discípulos o pedirle a sus discípulos que hagan esto con él sería una idolatría o hasta blasfemia si él no es Dios hecho hombre. Pero entonces el punto no está en cuán sincero eres en lo que crees, sino en quién crees realmente. Y Jesús nos invita a creer en Él, porque Él es el camino al Padre, porque Él es la verdad que nos revela quién es el Padre verdaderamente, y porque Él es quien puede darnos vida eterna. Muy importante. Nadie puede ir al Padre por sus propios méritos, sino por los de Cristo. Solo Él puede ser un mediador. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué dice Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo? Entonces tiene vida eterna con Dios. Usted va a ir a ese lugar. Usted ya encontró el camino. Usted ya encontró, usted ya sabe cuál es el lugar y cuál es el camino. La forma de llegar a ese lugar es por medio de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, si hay alguien aquí que no cree en Jesús, dice el que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Noten cómo dice, no dice estará, sino está sobre él. Entonces a muchas personas, vuelvo y repito, esas declaraciones les parecen ofensivas, pero ha de tenerse en cuenta quién las está diciendo, quién está diciendo esas palabras. Fue aquel que se entregó por la humanidad en la cruz de el Calvario. Entonces aquí confirma el Señor que ir a la casa del Padre equivale ir al Padre. ¿Sí? Porque lo maravilloso de ir al cielo es quién está en ese lugar. Lo que hace atractivo el cielo es que el Padre y el Hijo están en ese lugar. Hermanos, entonces Jesús deja claro el lugar a donde Él va. ¿Cuál es el lugar a donde Él va? A la morada eterna es al lugar donde está el Padre. Tomás pregunta acerca del lugar y las coordenadas, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué Tomás preguntó y preguntó por todos? ¿Por qué Tomás está haciendo esa pregunta? Pero buena pregunta porque hoy podemos saber que Jesús no dijo que el camino era ah, alguien diferente a Él, que el camino es Él, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y Jesús entonces nos deja claro que en Él estamos camino a esa morada celestial, que en Él tenemos verdad. Muy, muy importante. Jesús entonces es la forma para ir a la morada eterna. Jesús es la verdad referente al Padre y Jesús es quien tiene vida eterna, aquel que lo reciba, aquel que venga a Él. Pero si alguien rehúsa creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios. Tu palabra tiene verdades absolutas en medio de el mundo en que vivimos, donde la verdad es subjetiva, donde hay verdades relativas. eh, la verdad acerca de la eternidad contigo, acerca de la eternidad con el Padre, es una verdad absoluta y es
y consiste en creer en ti, consiste en recibirte a ti, consiste en confesarte a ti como Señor y Salvador. Gracias, Jesús, porque nosotros hemos creído en ti, Señor. Si hay alguien aquí que no haya creído en ti, que aún se resiste a creer en ti, esa es la oportunidad para rendirse, para entregar su corazón, para abrir su corazón a ti, Señor. Porque tú eres la forma, tú eres el medio por el cual podemos llegar al Padre. Tú eres la verdad que nos revela quién es el Padre, cómo es el Padre, qué espera el Padre de nosotros. Y tú eres quien nos ofrece esa vida eterna, esa vida plena, esa plenitud, ese gozo maravilloso que hay en ti cuando te tenemos a ti, Señor. Y yo te ruego que aquellos que no han creído aún en ti, esta mañana decidan abrir su corazón a ti. Y los que hemos creído en ti, Señor, que sigamos teniendo esa convicción clara, que tenerte a ti es tenerlo todo, que tenerte a ti es estar en el camino a la salvación, que tenerte a ti es tener la verdad acerca del cielo, de la eternidad, del Padre, que tenerte a ti es tener vida eterna. Gracias te damos en esta mañana, te bendecimos, Señor, y sigue afirmando nuestros corazones en tu verdad, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.